Buenas noches, iglesia. En esta noche quiero compartir la palabra de Dios. Yo quiero que preste atención ahí donde está. Invite a su familiar, llame a su familia, reúnase, iglesia, para recibir la palabra de Dios. Y quiero que tenga en la mano su Biblia, su cuaderno, su lapicero, para apuntar, para tenerlo, para poder estudiar, para poder ser ministrados, para poder recordar acerca de la palabra de Dios, acerca de esta enseñanza de esta noche. Así que, iglesia, después de haber escuchado adoraciones, alabanzas, vamos a orar para comenzar este tiempo, para escuchar la palabra de Dios, para recibir la palabra de Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias en este tiempo. Espíritu Santo, sé tú mismo hablando, sé tú mismo ministrando cada corazón de tu pueblo. Pon expectativa en el corazón de tu iglesia, amado Padre. Y te doy gracias, papito, por cada hijo, por cada persona que está ahí en su casa, con su familia, sus amigos, sus hermanos. Padre Celestial, sé tú mismo hablando. Lleva esta palabra, en lo espiritual no hay barrera, no hay límite. Lleva esta palabra a ese corazón necesitado, a ese corazón hambriento, sediento de tu presencia, sediento de tu palabra. Padre amado, te doy gracias. Sé tú mismo hablando a través de esta palabra y tráenos ese conocimiento revelado, amado Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. 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 Bien, amados, quiero hablar esta noche acerca del poder de la oración como un arma espiritual para que nosotros tenemos delante de Dios, delante de este mundo. La oración es un arma que Dios nos dio, que Dios nos dejó para hacer frente a este mundo, para hacer frente en la vida diaria. Es un arma que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y quiero ir al libro de Éxodo capítulo 17, y le pido que ahí donde está, busque su Biblia, y vamos al libro de Éxodo capítulo 17, versículo 8. En adelante dice: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Josué dijo, dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Amén. Esta es la palabra, iglesia, que quiero compartirles en esta noche, para que reciba esa palabra, que la oración que nosotros tenemos es un arma, o es un arma espiritual, es un arma de guerra. Hay un testimonio que escuché en un momento de un joven que vivía mal antes que conozca a Dios, en la inmoralidad, en la inmundicia, en las drogas y todo, en todo. Y el joven dice que cada vez que entraba a su casa, él cuando entraba a su casa le escuchaba a su mamá orando en su habitación. Y él dice que la oración de su mamá era tan desgarradora delante de Dios, que cuando él escuchaba se sentía diferente, se sentía como si se desgarrara de él mismo su corazón. Y todas las veces que él llegaba a su casa después que había estado drogado, después que había estado en el sexo ilícito, en todas esas cosas, cuando él llegaba a su casa, dice, su mamá siempre estaba clamando. Todas las veces que él entraba a su casa, no importaba la hora que sea, la mamá estaba orando.
Él llegaba a medianoche, su mamá estaba orando. Él llegaba en la madrugada, 1, 2, 3, 4 de la madrugada, su mamá estaba orando. Y su oración causó ese impacto en el corazón de ese joven, que cuando al día siguiente o a los días siguientes que le escuchaba a su mamá orando, le decía: mamá, ¿por qué oras de esa forma? ¿Por qué no me castigas? ¿Por qué no haces conmigo como todo padre hace y lo castiga? Y le castiga de una forma. ¿Por qué no me castigas a mí así? Me desgarra verte orando de esa forma. Y después de un tiempo, no pasó ni 1 ni 2 semanas más, que el hombre, el joven, necesitó de Jesús, buscó de Jesús, quiso arrepentimiento, quiso de Dios. Y su vida fue transformada, su vida fue cambiada totalmente, porque el testimonio que el joven da es poderoso. Y eso es iglesia. Nosotros, delante nuestro, tenemos un arma poderosa que es la oración. Y muchos desconocemos que tenemos ese arma, muchos desconocemos que tenemos un arma que Dios nos ha dado, que tenemos un arma en la oración. Y quiero incentivarles en este tiempo a que oremos más, a que busquemos más de Dios, porque nosotros tenemos un arma tan poderosa en la oración, iglesia. Porque dice la palabra de Dios en Mateo 6, cuando les habla nuestro Señor Jesucristo acerca de la intimidad con Dios, le dice: tú, cuando buscas a Dios o cuando buscas al Padre, dice, cierra tu puerta o cierra la puerta de tu aposento y métete a tu cuarto y busca a Dios ahí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Cuando nosotros doblamos rodillas, iglesia, hay una guerra en los aires, hay una guerra en los cielos. Ángeles con demonios pelean, ángeles con espíritus inmundos pelean en los aires, en los cielos, cuando nosotros doblamos rodillas, sea por tu familia, sea por tus hijos, sea por tu economía. Cuando nosotros doblamos rodilla, iglesia, hay una lucha espiritual, hay una lucha espiritual. La palabra de Dios dice que lo espiritual es mucho más real que el mundo físico, que el mundo natural. Es más, el mundo natural es un reflejo de lo espiritual. Por eso nosotros tenemos que orar en cada momento, cada vez nosotros tenemos que orar, iglesia, porque hay una lucha, hay una guerra en los aires. La oración no es un rito religioso, la oración más bien es algo contundente, es algo poderoso que transforma vidas. Así que si nosotros tenemos un arma en nuestras manos, usémoslo, iglesia. No es lo mismo ir a una guerra llevando arcos y flechas y lanzas y piedras, que llevar armas de alto calibre, de alto alcance, ametralladoras, un rifle, no sé qué tipo de armas más existan, pero no es lo mismo llevar flechas que llevar un rifle de largo alcance. Ahí nosotros vamos a ganar la guerra. Y en la oración nosotros tenemos el arma más poderosa, iglesia, más poderosa. Si tú te levantas en oración con tu familia, nada, iglesia, tenlo por seguro que el diablo va a tener miedo de meter su mano en tu casa, en tu familia, en tu salud, porque tú te estás levantando en oración. Si nosotros nos levantamos como nación en oración, en búsqueda, en clamor a Dios, les aseguro, iglesia, que toda esta pandemia que está afectando el Perú, iglesia, se tiene que ir. Yo no creo que dure más de una semana con todos con todas las enfermedades, con todo lo que está pasando. No creo que dure más de una semana en la vida de esas personas esa pandemia o ese virus. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que se ha levantado en oración, hay un pueblo que se ha levantado en clamor, y nosotros tenemos que hacer eso, iglesia. Dice en Mateo 7:7, pedid y hallaréis, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer: pedir, buscar y llamar, es importunar el cielo.
Ahí nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:7 hace una referencia de que un amigo se acerca a otro amigo que ya estaba durmiendo con sus hijos porque era medianoche, y va y le topa la puerta y le dice: amigo, necesito pan, necesito pan. Y el amigo desde su cama le dice: no puedo, aunque tengo pan, no puedo porque ya estoy durmiendo y mis hijos están en cama. Y dice, aunque el amigo dice, no quiere darlos porque está ya en su cama, está acostado, está durmiendo y es tarde, dice, por su importunidad, dice, le va a dar. ¿Qué es importunidad, iglesia? Es estar molesta, una, dos, no solamente dos, tres, cuatro, sino hasta que sea dado. Tú estás orando por una respuesta en el trabajo, tú estás orando por una respuesta en la familia, tú estás orando por una restauración familiar, tú estás orando por tu salud. Persevera, insiste, sigue orando, sigue creyendo. Y va a haber un momento que tú importunas, que tu importunidad, iglesia, va a ser respondida. Va a ser respondida con esa restauración, con esa sanidad, con esa familia restaurada, con esa salud. Va a ser respondida de esa forma. Nosotros tenemos armas poderosas que debemos de usarlo, iglesia. Nosotros tenemos armas poderosas. En Mateo capítulo 10, versículo 46, habla de un ciego que se llamaba Bartimeo, que vivía en Jericó. Y cuando pasó nuestro Señor Jesucristo por ese lugar, cuando estaba en Jericó, dice, Bartimeo había escuchado acerca de Jesús y preguntó a los que estaban ahí: pero ¿por qué tanto alboroto?, dice Bartimeo. Y las personas que estaban ahí le dijeron: es que Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Y Bartimeo inmediatamente, cuando escuchó que era Jesús, dice, comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice, la gente le comenzaba a callar porque no dejaba escuchar lo que Jesús estaba hablando. La gente le callaba y le decía: pero deja que hable el maestro, no se escucha nada de lo que habla porque tú estás gritando, estás importunando, estás molestando. Y dice, el ciego Bartimeo siguió clamando, siguió gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y por el ser importuno, por clamar, mejor dicho, por orar, dice nuestro Señor Jesucristo, se volvió la mirada hacia él y lo sanó. Sanó a un ciego de nacimiento. ¿Por qué? Porque importunó el cielo, porque importunó a nuestro Señor Jesucristo, porque importunó con su clamor, porque importunó incluso por su bulla, importunó. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, iglesia, cuando oramos, importunar. No te des por vencido en una, dos, tres, cuatro veces que oras. No te des por vencido, importuna el cielo, iglesia. Cada vez que nosotros nos ponemos de rodillas tenemos oposición, vamos a tener oposición cada vez que nosotros nos ponemos de rodillas. Y Daniel, cuando oraba, tuvo oposición. Sus contrincantes, sus enemigos se fueron y dijeron al rey, le dijeron: pues Daniel está orando cuando tú has prohibido orar a otros dioses. Tuvo impedimento, tuvo una oposición Daniel cuando comenzaba a orar. Y cuando nosotros oramos, iglesia, hay una oposición de parte del diablo. Por eso muchas veces nosotros no llegamos a orar o a terminar de orar, porque hay una oposición de parte del enemigo. Hay una oposición. Cuando tú quieres ir a la iglesia, hay una oposición. Cuando tú quieres hablar de Jesús a alguien, reunirte con tu familia para que hables de Jesús, va a haber una oposición. Pero cuando tú quieres ver el fútbol, cuando tú quieres ver la novela, cuando tú quieres ver cualquier cosa, cuando tú quieres hacer cualquier cosa para salir con amigos o amigas, no hay ninguna oposición. Pero sí, cuando tú decides orar, decides buscar a Dios, ahí hay una oposición, porque hay una guerra que se pelea en los cielos, hay una guerra, hay una batalla que se pelea en los aires. Y eso, iglesia, a veces nuestra oración demanda de armas más contundentes, más poderosas. Esa arma es la oración.
Esa arma es tu clamor, esa arma es cuando tú te pones de rodillas y comienzas a clamar a Dios. Ese es el arma más poderosa, más que una bomba atómica, más que una bomba nuclear. El arma más poderosa, iglesia, es cuando tú te pones de rodillas y clamas a Dios, y oras a Dios, y lloras delante de Él. Ese es el arma más poderosa, iglesia. Esa es nuestra arma más poderosa. Y en esta noche quería hablarles de la oración, pero de la oración en acuerdo. De la oración en acuerdo. Moisés estaba pasando por el desierto y Amalek se levanta contra Moisés, se levanta contra el pueblo de Israel y comenzaba a matar a los más cansados, a los más ancianos, a los más débiles. Y es donde se levanta una guerra entre Moisés, el pueblo el pueblo hebreo, el pueblo de Israel en el desierto, contra Amalek. Y dice, se levanta esa guerra y dice Moisés, Aarón y Hur suben al monte a ver la guerra. Y dice Moisés levantaba las manos orando a Dios porque Josué estaba liderando el ejército, para que cuando Josué pelee, pues tenga la victoria. Y cuando levantaba, dice, las manos, dice, el pueblo hebreo prevalecía, Josué prevalecía. Y cuando se bajaba las manos Moisés porque estaba cansado, dice, el ejército de Amalek prevalecía. Así que pusieron una roca debajo de Moisés para que se siente porque estaba cansado, y Aarón de un lado y Hur de otro lado levantaban sus manos para que Moisés ore a Dios. Y así dice la palabra de Dios, el ejército hebreo, el ejército de Josué venció al ejército de Amalek. No era una batalla simple, era una batalla del pueblo de Dios, porque la vida de los niños corría peligro, la vida de las mujeres corría peligro, la vida de todo el pueblo de Israel corría peligro, porque Amalek ya había matado varias personas, a los ancianos, a los débiles, a los cansados. Amalek ya había estado matando gente. Y se trataba de una guerra de vida o de muerte. Y la oración que tú tienes que hacer por tu familia, por tu casa, por tu hogar, es una oración de vida o muerte, iglesia. Tú tienes que levantarte en oración. Y qué mejor si nosotros nos levantamos en oración, pero poniéndonos de acuerdo con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con toda la familia que está ahí. Qué mejor, iglesia. Porque una oración de acuerdo, dice en Mateo 18:20, dijo nuestro Señor Jesucristo, si alguno, donde están 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Mejor dicho, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en orar sobre algo, ahí está nuestro Señor Jesucristo en medio nuestro. Ese está en Mateo 18:20, ahí lo buscan. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo y oran, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor si en un momento nosotros nos reunimos a orar, a clamar. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Ahí está Él, iglesia. Y quiero terminar con esta parte, amados, porque muchas veces nosotros aprendemos de Dios, aprendemos la palabra de Dios o acerca de la Biblia, viendo prédicas o viendo videos en YouTube o lo que publican en Facebook, y muchas veces nos edificamos con eso. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, pero referente al tema. Y muchas veces nos dejamos engañar con tantas cosas, amados. Es sobre esto que quiero hablarles, porque cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que pedir la oración. Dice nuestro Señor Jesucristo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo los haré, yo los daré, dice la palabra de Dios. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo va a ser hecho, amados.
Pero muchas veces he escuchado esta palabra, no es nuestra voluntad que nosotros tenemos que orar a Dios, sino es la voluntad de Dios. Exacto, es la voluntad de Dios. Pero cuando oramos por una sanidad, cuando oramos por una restauración familiar, cuando oramos por liberación, cuando oramos por bendición, esa es la voluntad de Dios. Porque hay un patrón principal cuando vino nuestro Señor Jesucristo acá a la tierra, porque dice la palabra de Dios que Él siendo Dios, dice, se despojó el ser Dios y vino a la tierra a morir, a ser crucificado para que Él resucite al tercer día. Él vino como hombre. Y el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra es, uno de los propósitos principales es que Él muriera en esa cruz para que nosotros tengamos perdón o vida eterna, para que nosotros tengamos sanidad, para que Él gane nuestra sanidad en aquella cruz, porque la enfermedad había tocado a todo el mundo, para que gane nuestra liberación, para que gane nuestra bendición, para que gane las riquezas para sus hijos. Así dice la palabra de Dios. Eso es su propósito principal de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando ora en el monte de Getsemaní, cuando dice, si es posible, pasa de mí esta copa a otro. Al final nuestro Señor Jesucristo dice, pero no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya, la voluntad de mi Padre, que se haga tu voluntad. Y muchas veces se agarran de ese versículo bíblico y dicen, bueno, nosotros tenemos que orar así. Oro para que esta persona se sane, pero solamente si es tu voluntad. Iglesia, esa es una manera errada que alguien puede orar. Nuestro Señor Jesucristo murió para que tú seas sano, para que todas las personas reciban su sanidad. Él murió para eso, porque ese es el propósito principal. Entonces, si Él murió por eso, ¿por qué tenemos que orar si es tu voluntad? La voluntad de Dios es sanarte. La voluntad de Dios es bendecirte. Dice la palabra de Dios que por su llaga nosotros somos curados y sanados en Isaías 53:5. Por su llaga nosotros somos curados. Dice la palabra de Dios que Él se hizo pobre, nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Mejor dicho, cuando tú oras por tu bendición económica, por tus finanzas, tú no vas a decir, Padre, quiero ser enriquecido si es tu voluntad. No, la voluntad de Dios para los hijos de Dios es que tú seas enriquecido, porque Él se hizo pobre. La voluntad de Dios no es que tú vivas pobre. Él se hizo pobre para que tú seas rico. La voluntad de Dios no es que tú vivas atormentado. Él nos hizo libres, dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición porque fue clavado en una cruz, para que nosotros por su maldición seamos bendecidos, dice, seamos benditos. Entonces Él quiere que nosotros seamos bendecidos. Él quiere que nosotros seamos benditos. Iglesia, y nuestra oración correcta es eso: pedir a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y créanme, iglesia, que lo que tú estás pidiendo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo va a ser hecho. Ora por tu sanidad, ora por la sanidad de alguien en el nombre de Jesús. Ora por esa sanidad y vas a ver que esa sanidad tiene que tocar a tu familia. Ora por restauración, esa restauración tiene que tocar a tu familia. Ora por una cobertura espiritual sobre tu casa, esa cobertura espiritual va a estar sobre tu familia. Ora para que venga provisión sobrenatural, esa provisión sobrenatural va a estar sobre tu vida. Dejemos de ser edificados por algunos videos que vemos en YouTube. Seamos edificados por la palabra de Dios. Acá está la verdad, amados. En la palabra de Dios está la verdad. Y nosotros tenemos que orar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando oramos, entonces oremos o no oremos por sanidad, porque si decimos, bueno, si es tu voluntad, sánalo. No, Él ha muerto en la cruz para que nosotros seamos sanados, para que nosotros seamos curados. Y no tenemos que orar si es tu voluntad, porque sí es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo que nosotros seamos sanos, que nosotros seamos sanados, que nosotros seamos curados.
Y muchas veces las personas que piensan así o que oran así, bueno, pues entonces que solamente digan, pues mejor no lo sanes, o que vive enfermo, porque la voluntad de Dios es sanarnos. Entonces, iglesia, el arma poderosa que tenemos en nuestras manos es la oración. Es más, que tenemos en nuestras rodillas, en nuestro clamor, en nuestra voz, es la oración. Cuando tú te levantas en oración por tu casa, por tu familia, cuando tú reúnes a tu casa, a tu familia para orar, para clamar a Dios, hay un poder en lo espiritual, amados, que tú no sabes qué poder tiene. Hay un poder que se desata cuando tú reúnes a tu familia y se ponen de acuerdo. Porque en medio, dice, está nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú te pones de rodillas, clamas. Clamas por tu familia, clamas por tus hijos, clamas por tus finanzas. Hay una guerra, hay una batalla en los aires entre ángeles y demonios. Y ahora tú tienes que apropiarte de esa arma que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que es el orar, es el orar. Así que, iglesia, en este tiempo, así como hizo Moisés, Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés. Es una posición de acuerdo, es una oración de acuerdo. Cuando nosotros oramos de esa forma, con nuestra familia, con nuestra casa, clamamos a Dios, hay una respuesta poderosa de parte de Dios. Así que te invito, iglesia, en este tiempo a buscar de Dios, a orar más y más. Si tienes algo, iglesia, es más, nosotros no tenemos que orar cuando tenemos problemas. Nuestra vida continua, nuestro estilo de vida debe ser la oración. Pero si es que lo tenemos, amados, con más ímpetu, creo yo, debemos de orar, debemos de creer, debemos de declararlo, iglesia. Declara tu sanidad, declara tu liberación, declara tu restauración, decláralo, iglesia. Es un proceso de oración, nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que orar. Tú tienes esa arma poderosa, iglesia, en tus manos, tienes esa arma en tu casa, tienes un arma tan poderosa, amados, que tienes que usarlo. Es más, es como si a Estados Unidos pues le conquistara un país de tercer mundo que tiene a las justas unas cuantas armas, y siendo Estados Unidos, creo, una potencia mundial en armas, que vaya y le conquiste. Es igual cuando el diablo entra a nuestra casa y hace lo que quiere, destruye nuestra familia, nuestros hijos, toca nuestra economía. Tú tienes un arma en casa para vencer al diablo. Pero muchas veces Él nos vence. Él se lleva a nuestros hijos, Él se lleva a nuestra familia, pero tú tienes un arma poderosa para vencer. Pero muchas veces el enemigo conquista tu casa porque tú no sabes que tienes esa arma. Ahora sí sabes que tienes esa arma en casa, iglesia, se llama oración. Ponte de rodillas, clama a Dios y Él te va a escuchar. Ponte de acuerdo con tu familia, clama a Dios, clamen a Dios poniéndose de acuerdo. Porque donde están dos o tres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está Él. Ahí está Él, iglesia. Así que, amados, espero que hayas recibido esta palabra. Recibe esta palabra. Abre tu corazón, iglesia, y recibe esta palabra, la oración. La oración, iglesia. Es un arma tan poderosa en estos tiempos terribles, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de donde la enfermedad quiere entrar a nuestras casas. Tú tienes un arma. Tú tienes un arma. No somos inmunes, si bien es cierto, pero si nosotros tenemos esa arma, iglesia, tú te conviertes en una familia inmune porque tú tienes un arma poderosa ahí. Si tú oras por una cobertura sobrenatural de parte de Dios sobre toda tu casa, ese virus no va a llegar. Ese virus va a pasar delante de tu casa, pero no va a tocar tu casa ni tu salud porque tú tienes esa arma poderosa. Cuando pasó el ángel de la muerte por la casa de los hebreos del pueblo de Israel, dice, vio la señal que era la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, y el ángel de la muerte pasó. Y cuando este virus vea que tu casa está cubierto por la sangre de Cristo, cuando tú ores, declara la sangre de Cristo sobre tu casa, sobre tu familia, esta enfermedad, este virus va a tener que pasar de frente. ¿Por qué? Porque tú tienes un arma en tu casa. Es la oración. Así que, iglesia, te invito a que
a que seas un hombre, una mujer de oración, de buscar a Dios más frecuentemente, de una manera diaria, no solamente unos minutos. Busca a Dios una hora, ora delante de Él. Arrodíllate, clama a Él, adórale a Él en ese tiempo y vas a ver respuestas poderosas en tu vida. Iglesia, si tú estás ahí, tienes una familia, un familiar, hermano, amigo que nunca ha entregado su vida a Cristo, si en esta noche deseas entregar tu Cristo amado, amada, te invito a hacer esta oración conmigo ahí donde estás. Quiero que repitas esta oración. Y tú no eres salvo solamente por repetir una oración, sino más bien por una convicción en tu corazón. Porque tú estás orando con una convicción en tu corazón. Así que donde estás, yo te invito a hacer esta oración conmigo si tú quieres entregar tu vida a Cristo. Padre Celestial, en esta noche yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy, voluntariamente, te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Yo creo en Dios Padre, que te resucitó de entre los muertos. Y si hoy muriera, al abrir mis ojos, estaré en tus brazos. Amén. Amén. Y si tú has hecho esta oración, iglesia, contáctate con nosotros a través de tu familia, escríbanos ahí en las redes, vamos a estar orando por ti. Que Dios te bendiga, amados, grandemente, que Dios te bendiga en esta semana, a ti, hijo, hija de la casa que estás viendo este video, que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda, tú tienes un arma en tu casa, es la oración. Amén. Amén.